Ernesto, 7:44 minutos, lujo de los martes en Buenas Tardes China, charlar con Marina Dal Poyetto para salir un poco del ruido. Buen día, Marina, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí siempre, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo Bien, están? ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, felicitaciones. Acabas de sacar un libro titulado Back to the 90s junto con Daniel Kerner. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, con Daniel hace casi 2 años venimos trabajando en este libro y finalmente lo publicamos. Ahí está, ahí tenés la tapa. Ahí tengo la tapa donde se ve a un Milei en el medio de una cinta un poco de archivo. Está Menem, la caricatura, y abajo justo la imagen de Domingo Felipe Cavallo mostrando un peso, un dólar. Dice, un viaje al pasado en busca de herramientas para romper el loop que condena a la Argentina. Editorial Planeta, ya se consigue, o si no se conseguirá en breve. Back to Todavía the no está, 90s. todavía no está. Bueno, Creo que esta semana va a estar, probablemente escúchame, hoy. me interesa primero preguntarte, Marina, y le decimos a la gente que anote, que se está enterando de este Back to the 90s, que lo consiga, que se lo encarga a su librero amigo. ¿Por qué de golpe pensaste vos o pensaron con Daniel que había que mirar los 90 para ayudar a entender este proceso? A ver, en realidad este libro arranca, te diría, todavía en la elección del 2023, donde todavía tenías un bipartidismo y la elección iba a ser entre Juntos por el Cambio y el peronismo, digamos, y Ujú. Milei era un jugador outsider, digamos, antes de las PASO. De hecho, el primer título del libro, cuando lo empezamos a pensar, era El país de las oportunidades perdidas, o empezar a jugar un poco con el pasado. Nosotros venimos tratando de entender la historia para tratar digamos, no sé si de cambiar el presente, pero por lo menos de no cometer los mismos errores. Pero la verdad que en la elección esa, de golpe, la demanda de estabilidad había vuelto a aparecer. Las propuestas de dolarización, la propuesta de dolarización de Javier Milei, fue de alguna forma lo que de alguna forma terminó de no digamos, de definir, si querés, la elección. Ujú. En ese momento, particularmente yo, pero digo, muchos economistas dijimos, bueno, otra vez vamos a cometer el mismo error, otra vez vamos a ir a un esquema a un esquema rígido. Y la verdad es que la Argentina pendular, ¿no? Digamos, pasa de un extremo al otro. Yo digo, en fines de los 80, eh, la única demanda de la sociedad era bajarme la inflación. Sí, Y a fines de los 90, la única demanda de la sociedad era bajarme el desempleo. sí. Y estábamos volviendo a pegar el loop completo. Entonces empezamos a jugar con la idea de tratar de ir al pasado, y la verdad que el gatillo del libro vino un tiempo después, ya Milei presidente, cuando incorpora el busto de Menem Claro. en la Casa Rosada, y bueno, y en el discurso directamente dice, bueno, les guste o no, fue el mejor presidente de la historia. Y empezamos a decir, bueno, ¿de qué Menem está hablando? Está hablando Claro. del Menem, de la revolución productiva y el salariazo, el candidato peronista con patillas, riojano, carismático, que gana la elección en el 89, en mitad de una hiperinflación, o que se termina coordinando la hiperinflación como Claro. contracara de que no hubo operación. O estamos hablando del político que jugaba al golf con Clinton, o estamos hablando del Menem que no pudo, que tuvo que bajar de un balotaje en el 2003 porque no podía ganarle a Néstor Kirchner. Claro. Ahí empezamos a trabajar con el libro, hicimos entrevistas, conversamos con prácticamente todos los actores del momento, digamos, que todavía están. Eh, Hicimos un recorrido por la política y la economía, o sea, igual que con Tiempo Perdido, la idea es poder Claro. iterar entre la restricción presupuestaria y la restricción política. Ahora, Marina, en la coyuntura termina habiendo como una discusión entre justamente Javier Milei y Domingo Cavallo. Se suelen hacer referencias de este es el mejor plan antiinflacionario de la historia. Yo te dije que acumules reservas. Hay un ida y vuelta medio un poco también para la tribuna, pero de dos figuras muy fuertes. Obviamente, uno con un periodo más largo de recorrido y Milei que va arrancando estos 2 años. Te hago una pregunta a ver hasta dónde se puede comparar. No vi el libro todavía, no sé si eso se toca o no. Pero en esa discusión de plan antiinflacionario hoy versus convertibilidad,
aparece como pregunta resultados de los primeros momentos de la convertibilidad versus resultados del primer momento de esta administración en materia de precios y de crecimiento. ¿Es comparable cómo le iba al caballo de la convertibilidad, cómo le va al plan Milei, o no se pueden comparar en materia de crecimiento e inflación? Yo te diría que son periodos distintos, mundos distintos, y acordate que la convertibilidad llega 2 años después de que Menem llega al Claro, gobierno. O sea, sí, y después de la Menem hiper, ¿no? Claro. claro, en julio del 83, la hiper, el plan Bonex, o sea, Sí. pasaron 2 años enteros, recién en abril del 91 se lanza la convertibilidad, y la convertibilidad tuvo un éxito muy, muy rápido en términos de rebote de la economía, ingreso de capitales y baja en la inflación. La convertibilidad tenía, si querés, dos ventajas, o llamarlo como quieras, digamos, de partida, digo. Una era habían saneado el balance del Banco Central, como contracara de la ruptura de contratos. La segunda, habías corregido los precios relativos antes. Acá vos tenés una Claro. corrección de precios relativos en simultáneo, y acá todavía estás conviviendo, digamos, con la herencia, si querés, de la deuda. Era distinta, pero todavía tenés una enorme concentración de vencimientos de la deuda de pesos, la deuda de dólares es más corta, o sea, por eso hay parecidos y diferencias. La convertibilidad fue un periodo que duró desde el 91 hasta el 2001, 10 años, de los cuales hasta el 97, te diría, sacando el interregno del tequila, de la crisis del tequila, fue, si querés, un éxito, y a partir de que el mundo se complica, sobre todo cuando el dólar se fortalece en el mundo con tasas de interés muy altas, empieza, digo, si querés, los rendimientos decrecientes con una crónica, o sea, lo que contás acá es un poco la crónica de cómo se fue dando. Pero ahora, habiendo hecho, y valen todos esos matices, porque vos decís no se puede comparar, porque acá muchas cosas que se hicieron en los 90 antes del plan de convertibilidad no se hicieron, ni el plan Bonex, ni la hiper, ni tal cosa con la deuda. Es cierto que para que tenga algo más parecido con el resultado de la convertibilidad, este periodo, mirando los 90, es que la convertibilidad trajo un momento de crecimiento fuerte después de la baja de la inflación, que además bajó a niveles bajos internacionales. Esas dos partes, más allá de los matices del punto de partida, ¿sería lo que debería ser este modelo para compararse del todo con los 90 o estoy mirando mal? No, sí, a ver, nosotros estamos trabajando con el triángulo dentro del libro, ¿no? Digamos, la macro, la micro y, si querés, la gobernabilidad, y de alguna forma la convertibilidad logró ordenar los tres vértices. Y de alguna forma Milei también ordena los tres vértices con, si querés, menos herramientas de arranque, ¿no? En términos del programa. La diferencia, si querés, la gran diferencia con la convertibilidad es la rigidez. Digo, la convertibilidad es una regla rígida. Acá no tenés una regla rígida, acá tenés un esquema de bandas, y lo que estamos discutiendo, si las podés Claro. modificar o no las podés modificar, pero en principio, digamos, tenés un tipo de cambio que es flexible. Creo que es una gran diferencia respecto a la convertibilidad. La convertibilidad lo que tuvo, y acá lo que estamos discutiendo es hasta dónde podés ir, es ¿no? Digamos, un set de reformas estructurales muy agresivos. La convertibilidad se da en un mundo, yo digo, es el mundo del consenso de Washington. Toda la región había ido hacia programas de estabilización, y la convertibilidad, si querés, en relación al resto de los programas de estabilización, digamos, fue más rápido, mucho más rápido. Hizo reformas muy ambiciosas y muy rápidas, y en simultáneo a eso se compró una rigidez del esquema. Cuando vos mirás todo el resto de los países, todos de alguna forma se corrieron. Digo, Brasil se corrió, Uruguay se corrió, Chile, digamos, había tenido flexibilidad antes, mismo Perú. Argentina quedó, digamos, atada a la rigidez cambiaria, y la rigidez terminó de voltearte. Por eso, todo el libro, o sea, si vos me decís cuál es la crónica del libro, el libro arranca en el presente, con el disparador del ingreso. Arranca del final de Tiempo Perdido, arranca Claro. con Alberto Fernández. Llegamos a la elección, llegamos a poner el busto de Menem en la Casa Rosada, y como disparador las preguntas, y ahí nos vamos a lo que fue la convertibilidad, la previa, o sea, la búsqueda de la estabilidad, los años dorados, el derrape, termina en el corralito y el default en 2001, y nos tomamos el DeLorean y volvemos al presente, y hacemos una comparación entre el presente y lo que fue la Claro. convertibilidad.
buscamos algunas reflexiones sobre, bueno, cuáles son las cosas que uno debería tener en cuenta, digamos, hacia adelante, y la verdad que terminamos con un último capítulo que se llama, este, eh, no digamos, no digamos, avances del próximo capítulo, para hablar del Claro. próximo capítulo, digamos, básicamente cuando Besant aparece y te salva en mitad de la campaña electoral. Pero es un libro que, insisto, mezcla la política y la economía y trata de pensar los 90, digamos, no como, digamos, corriéndonos, digamos, de las posiciones, tratar de Ujú. entender cómo fueron los 90, la política y la economía en los 90, el mundo en los 90, pero sobre todo para traer, digamos, reflexiones para hoy, donde de nuevo la Claro. discusión puede ser, o sea, el esquema cambiar, y en un mundo que es bien distinto, ¿no? Es un mundo que hoy se está cerrando, en los 90 era un mundo que se estaba abriendo. Y quiero hacerte un último disparador sobre el tema noventas, y recordando que acaba de salir el libro Back to the 90s de Marina Del Poyetto, Daniel Kerner, que próximamente va a estar en las librerías, que es la siguiente, porque no sé si eso tiene un parangón con los 90 o no, pero de golpe uno escucha en la discusión pública, la gente no llega a fin de mes, hay más morosidad en las tarjetas de crédito, bueno, sube el gasto en prepagas, en el ingreso disponible se achica. Entonces, toda una cosa de agua al cuello y de golpe irrumpen datos como millones de personas compraron dólares, récord en el fin de semana largo, la gente se va a Disney. Empezamos a tener algo que se dio ya en los 90 como de una realidad económica que elige ganadores, perdedores y cada uno los vive o como en Disney o como en el drama en simultáneo. ¿Qué te enseñan los 90 de eso? Donde había gente con el 1 a 1 se compraba la casa, pero había desempleo de casi 20%. Sí, lo primero es la posibilidad de construir un ancla te permite remonetizar, y detrás de la remonetización rápida lo que tenés es una expansión del crédito importante. Y eso fue lo que viste en la convertibilidad y eso fue lo que viste en los primeros meses de Javier Milei, te diría entre abril del 24 y febrero del 25 o mediados del 25. La convertibilidad del ancla se sostuvo mucho tiempo y la expansión del crédito fue bastante más allá. El crédito hipotecario, que hoy son 2 puntos del producto, llegó a ser casi 7 puntos del producto, o sea, fue mucho más lejos. Pero algunas discusiones que vos planteás aparecían en los 90. Una era el salario costo versus salario real. Entonces, el salario en términos de capacidad de compra no te alcanzaba, pero en términos de costos para las empresas era un problema. Ujú. ¿Te suena? Parecida. Claro, Bueno, digo, la recomposición de las tarifas, digamos, después de las privatizaciones, hizo que vos tuvieras tarifas indexadas al dólar americano o a la inflación americana, en una economía que, sobre todo a partir del 97-98, entró en zona de deflación, con lo cual, en términos de costos, tenías un grave problema. Y sí lo que dijiste vos, o sea, el aumento de la productividad de los 90, que si querés es entre comillas, un éxito, en términos de acceso a los servicios públicos, ¿no? La disponibilidad de teléfono, gas, claro. electricidad, rutas, ¿no? Digo, el salto en la productividad, la contracara de ese salto en la productividad es un aumento del desempleo, que todavía, o sea, en el año 97 había llegado al 17%, o sea, vos venías de un desempleo que estaba en la zona del 6%. Ujú. Y donde buena parte del aumento del desempleo, vos tenías un empleo formal mucho más grande, o sea, vos tenías parte del aumento del desempleo estuvo originado en los retiros voluntarios, y Claro. detrás de los retiros voluntarios había un capital de trabajo que tenían muchas de las familias, que lo usaron para, acordate, La cancha de el pádel. uso muy joven, la cancha de pádel, el videoclub, no digamos, Bueno, hoy, kiosco, claro, capital de trabajo que se fue consumiendo. sí. Eh, Hoy hay algo de eso en algunas provincias, como el otro día me decían creo que me decían en Santa Cruz, me decían, todavía dura la indemnización de IPF cuando se fue de Santa Cruz, pero pensaba que hoy es más generalizado que más que ese capital de trabajo, si se produjera un fenómeno así, lo que tenés es un aumento de horas laburadas precarias tipo en aplicaciones. Andás a ver cuánto de eso cambia la comparación, no tengo idea. Cambia muchísimo, yo creo que las aplicaciones y el monotributo, Claro, como sí, eh, creo que te permiten una flexibilización muy rápida, y mantener niveles de desempleo que son bajos, todavía son bastante bajos, o sea, son prácticamente similares a los de arranque. claro. Eh,
con una particularidad, ¿no? Digamos, donde, insisto, el capital de trabajo se consume, digamos, el que está manejando un Uber, digo, probablemente no esté reponiendo Claro. el deterioro del auto a partir del manejo. Sí, sí. Entonces hay que ver, digamos, cómo evoluciona esto. También es cierto que la elección creo que es un gatillo. La elección te alargó el horizonte. En la Argentina el horizonte, yo siempre digo, era el 26 de octubre, ahora es octubre del 27. Y en ese alargamiento del horizonte y la señal contundente del gobierno de que va a sostener el esquema de bandas tal cual está, y un tipo de cambio, el tipo de cambio a priorizar la Claro. desinflación, si querés, por sobre limitar el daño que provoca la apertura en el mundo actual. Eh, bueno, digo, mi lectura es que sectores que probablemente estaban esperando a ver cómo evolucionaba esta historia, digamos, aceleran decisiones. Bien. Digo, son muy fuertes los números que está, bueno, vos los pusiste otro día en una nota tuya, pero son muy fuertes los números que estás viendo, no tanto en términos de importaciones, sino en términos de importaciones desde China, o lo que estás viendo en términos de turismo. Claro. Y eso y el cambio en la composición de las importaciones, o sea, son bienes de consumo finales, bienes de capital. De nuevo, es la contracara de la recomposición de precios relativos que vos necesitas, si querés, para normalizar el país. Ahora, Bien. al mismo tiempo, detrás de eso hay costos, y lo que Sí, estás sí. viendo bueno, es cómo la política, digo, maneja esos costos. Por ahora los maneja con polarización, y Cristina jugando a favor. Es Marina Dal Poyetto, lujo de los martes. Acaba de sacar el libro Back to the 90s junto a Daniel Kerner. Interesantísimo escucharte, Marina. Solo como dato, yo hoy contaba en una nota en El Cronista algo que me dijo Martín Cabrales sobre los 90, en una nota que sale hoy en el stream del Cronista, donde dice que el día que fue a presidir la conferencia industrial, Martín Cabrales, donde Roca pidió protección frente a China, Martín Cabrales se puso 2 gemelos que le regaló Menem, la corbata que le había regalado María Julia y una camisa que le había dejado su padre Antonio Cabrales. Y de golpe cuando se pone a hablar de Menem en el stream del Cronista, se enciende y lo llama el mejor presidente de la historia. Bueno, hay empresarios que también están en un back to the 90s al punto de ponerse la ropa que les quedó y los regalos de Menem de esa época. Gracias por la charla y la semana que viene repetimos, si se puede, acá en Salir del Ruido. Te mando un abrazo, Marina. Sí, igualmente, saludos para allá, un beso Ahí grande. estamos, lujazo de este programa.